Hola, buenas. Soy Eduardo de Ruzo. Aquí me ha llamado el amigo Pepe para que le dé unas aclaraciones sobre el uso de esta herramienta. Esto fue una herramienta de trabajo. Entonces yo, como la usé mucho en mi mocedad, pues como buenamente recuerde, os voy a explicar más o menos cómo funcionaba esto, cómo se llevaba y cómo eran las muchas responsabilidades que se asumían usando este vehículo. Vamos a intentar poner el SOE para afirmar el yugo dentro de la cárcel del pértigo del carro, como se hacía normalmente siempre. Con una soga suficientemente larga pasamos siempre por debajo, cogemos este cuello, le pasamos al siguiente, damos la primera vuelta y vamos haciéndolo sucesivamente hasta que tengamos la suficientemente fuerza para aguantar los tirones de la yunta. Esto de los yugos normalmente se hacía con sobeo, se unía al pértigo, al yugo con el sobeo. Tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes, porque también se estilaba en la cárcel hacerla también metálica, lo mismo que viene ahí, y poner un bulón. Entonces se ponía el yugo con un agujero aquí, se pasaba un bulón, se ponía aquí un prisionero para que no pudiera perderse, y tenía la ventaja de que al balanceo, la yunta siempre, en caso de vuelco del carro, la yunta nunca sufría el acogotamiento que supone el sobeo, porque el sobeo es rígido. No es rígido exactamente, porque por mucho que apretemos, da siempre una poquita flexibilidad, pero no tanto como un bulón, que es un péndulo. Y entonces ahí es la diferencia. La opción estaba en una cosa u otra. Pero bueno, este carro se montó con la idea de aplicarle el sobeo, que es el atado, mediante el atado. Continuamos. Siempre, por eso se ha dicho que los gañanes, los carreteros, debían de ir provistos siempre de una navaja que cortase bien, puesto que en cualquier momento se podía ver obligado a cortar el sobeo en caso de vuelco del carro, para salvar la yunta lo primero, claro. Eso tiene mucha fuerza también. No es como el sistema del bulón atravesado, pero la yunta siempre, ante los vaivenes del carro normales, pues sujeta con el cuello, sujeta en un sentido y en otro, le ayuda a que el carro no vuelque tan rápidamente, porque el carro no anda siempre por carretera y por camino, va a campo otra vez. Y cuando se hace una carga que es voluminosa y alta, pues hay que tener mucho cuidado de llevar las ruedas siempre niveladas. Y sobre todo, si hay que pasar un mínimo regajo o hay que pasar, que caigan las dos a la vez, que no haga el bamboleo ese. Esta sería la longitud del cabezo, más o menos. Ahora, el carro, pues en su construcción, el eje se pone inclinado, adelantado, para que haga buscando el contrapeso del carro.
El pértigo, eso supone un tiro y un peso que va acogotando los mulos. Entonces el eje se desplaza ligeramente hacia adelante para que haga el efecto de romano, del romaneo. Entonces se gañan bien aquí, y de aquí, con sus cabestros aquí. Y la situación en un camino llano, si va de vacío, pues colocarse ligeramente detrás del eje, de la línea del eje. ¿Para qué? Para que los mulos no lleven encima peso ninguno. Que va cuesta arriba, pues entonces ya sí se puede venir un poquito hacia adelante. Y si es al contrario, que va para abajo, se desplaza hacia atrás. Aquí pone su cabresto para que vaya libre y ya está. En caso de que venga cualquier contingencia, un puente que hay que atravesar, un terraplén grande, que hay una curva muy cerrada en la carretera, pues debe de bajarse lo primero. Ponerse aquí y hacerse cargo de los mulos. Una vez que se sitúe delante de la Junta le transmite tranquilidad y es muy difícil que tenga cualquier siniestro. Porque hemos de tener en cuenta que los carros toda la vida han andado por las carreteras, por los caminos, y han andado los carros solos. Pero en los años primeros del siglo XX y últimos del XIX han tenido que convivir los carros y los vehículos a motor. Y esto hacía que un carretero iba por una carretera de montaña y si se tenía que cruzar con un camión, lo primero que tenía que hacer era bajarse, si podía atascar el freno un poquito, para que la Junta no pudiera tirar bien y ponerse delante de los mulos. Esta es la postura que debe de llevar un gañán siempre que va tirando de los mulos. A mano derecha y aquí cogido. Porque en caso de cualquier contingencia, pues no tiene nada que hacer y nunca pierde. Porque cuando va un carretero, en la forma de llevar los cabrestos, se sabe si es profesional o no. Bueno, lo que queda de un carro metálico, como todo, lo mismo que los barcos antes empezaron haciéndose de madera y terminando haciéndose de acero, pues los carros también empezaron de madera, hasta las ruedas eran todas de madera. Y está. Tenemos el eje, tenemos la observación de que va como va desplazado hacia adelante para contrapresar el peso del pértigo y del yugo. Tenemos el sistema de frenado, es una tijera, generalmente viene a la izquierda. Entonces, como hace tijera, aprovecha de frenar sobre las llantas. Las ruedas estaban hechas llevaban las mazas, los radios, las pileñas y los aros. Los aros metálicos, pues en el código de circulación, hasta los años 60 y 70, estaban autorizados a circular con llantas metálicas. Y estaba recogido en el código de circulación. Y eso lo sabes porque tú te has dedicado que has sido policía local, ¿no? Pues sí, 40 años nada más. 40 años estaba, sí. Pero cuando en mi examen de entrada, precisamente me tocó la circulación con carros por la calle, por los vehículos de tracción animal. Y por eso digo, me recuerdo eso, que todavía la única salvedad que tenía era eso, que los clavos situados en en la superficie de rodadura de las llantas, no podían sobresalir. Por lo demás, llevar su freno útil y su farol y ya está, y su matrícula y sus cosas. Pero claro, luego ya más adelante, ya en el 80, ya sí tuvieron que ir ya engomados. Me figuro que ya no se podrá circular con llantas. Con llantas metálicas, no. Ya no.
En el 71 todavía se podían circular los carros estos con sus llantas metálicas por todas las vías públicas de España. Este carro tuvo que ser construido aproximadamente en el 1960, más o menos, calculo yo. Los carros de antes tenían un herraje bueno, pero el pértigo era de madera. El pértigo, las limoneras eran de madera. El suelo, los tableros eran de madera. Los varales, los estaquillos, los varales, eran todos de madera. ¿Qué eran los herrajes principales? Pues los herrajes principales eran los 4 estaquillos que le dan la fuerza hasta aquí, más o menos. Y luego las teleras y el pértigo eran todos de madera ensamblados. Incluso yo he oído contar que en algunas circunstancias hasta ejes había de madera, hasta el eje, pero yo eso no lo conocí. Los ejes y los herrajes principales, la cárcel del Sobeo era de madera, los 4 taquillos principales, los clavos, era todo, una clavazón llevaba de hierro y los demás madera. Y los aros, las llantas, pues por supuesto de hierro. Y todo. Luego estos carros ya se han hecho posteriores y tienen relativamente pocos años. Luego ya, cuando ya empezaron a hacerse los carros metálicos, enseguida ya avanzó ya la industria de los remolques, los tractores y la maquinaria agrícola se modernizó. Y estos carros no se ha roto ninguno por el uso, me pienso yo. Los pértigos tenían normalmente esta era la muerte del pértigo. Aquí. Ahí. ¿Por qué? Porque la yunta tiraba allí, el peso iba sobre el eje y ahí estaba sometido a una torsión que muchas veces la madera no aguantaba. Algunos tenían unos cinchos, unos refuerzos puestos y aguantaban más. Y eso. Un carro vuelca a las primeras de cambio, en lo más llano. Es decir, que una rueda suba y otra baje, hagan el golpe en consonancia, bajo, sube, pues puede. Y entonces, claro, lo que hemos dicho antes, que el sobeo y los mulos tienen mucha fuerza, pues aguantan, a lo mejor el bamboleo ese lo aguanta. Volvemos al principio. Esa es la ventaja que tiene el uso del sobeo con el uso del bulón. El uso del bulón, pues va el carro suelto. Los mulos en el bamboleo no intervienen. No se sobrecarga el cuello, ¿no? Claro, pero no aguantan. No. Y en caso de eso, sí, en caso de un siniestro, de que el carro vuelque ya cargado con leña o barcino, que es lo más voluminoso y lo más peligroso, pues un mulo tiene que arrodillar y el otro tiene, en fin, y lo que hay que hacer es rápidamente cortar el sobeo. ¿Ves tú, José, qué es lo que yo te digo? Y en eso coincidimos perfectamente. Todos estos recuerdos que hay aquí no tienen valor prácticamente ninguno, pero si fueran a la fundición, ahí se va el testigo de lo que ha sido y durante muchos siglos el campo. Por eso yo te alabo el gusto de tenerlo aquí. Yo te lo agradezco y lo veo una cosa que es perfecto, precioso, es precioso.